Joan Pich i Pont nació en Barcelona en 1878 en una familia humilde. Su vida fue un ascenso social tan fulgurante como impredecible, de lampista a multimillonario y alcalde de Barcelona. Esta es su historia. Joan nunca fue a la escuela. A los 12 años dejó a la familia para buscarse la vida como electricista. Su triste vida cambió al conseguir del ayuntamiento un suculento contrato para el mantenimiento del alumbrado de Barcelona. Fue miembro del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux desde su fundación, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y diputado provincial. Además de ser analfabeto y despistado, era lo que podríamos llamar hoy un experto en la ignorancia con estilo. No sabía leer ni escribir, pero fue dueño de varios periódicos: La Tribuna, El Día Gráfico y La Noche. Tenía un don para los negocios. Fue uno de los hombres más ricos de Barcelona. Vivía en plena Plaza Catalunya, en el número 9, en un edificio proyectado por el mismísimo Josep Puig i Cadafalch. Saltaba de un bando a otro como quien cambia de corbata. Siempre estuvo al servicio de los intereses empresariales y de los especuladores del suelo. Él mismo se lo dijo a un periodista que le preguntó cómo se posicionaba políticamente. Pues verá, yo soy como los taxis. Llevo el libre a disposición del que me contrate. Hablando un día sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial, en un discurso dijo: barceloninos, aquí no hay ni filias ni fobias. Aquí somos todos hermafroditas. Se refería a neutrales. En 1918 fue elegido senador. En 1919 presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana y obtuvo un escaño como diputado a Cortes por el distrito de Gandesa. Fue uno de los comisarios de la Exposición Internacional de 1929. Observando la ciudad de Barcelona desde el Tibidabo junto al rey Alfonso XIII, se dirigió a este diciéndole: Majestad, ante usted la ubre. ¡Cuánta propiedad urbana! Celebró que la llegada de la Segunda República se hubiese desarrollado sin infusión de sangre. Tras la suspensión de la Generalitat, fue nombrado de forma interina gobernador general de Cataluña. En 1933 fue nombrado subsecretario de Marina y 2 años más tarde alcalde de Barcelona. Comenzó su mandato con una frase que demuestra su curiosa relación con las palabras. Bueno, empecemos con la A. Hacienda. Se comió la H. Al asumir el cargo declaró con toda solemnidad que seguiría la política de las 3 M: administración, administración y administración. En otra ocasión, tras un lapsus que sufrió el político Bos Labrús durante un discurso, Pich i Pont, en un intento de minimizar el error, lo calificó como un simple lapislázuli. Ahora iremos a Lleida para dar un ciclón de conferencias. A veces hay que parar un poquito y hacer una vida más sedimentaria. Desarrolló un talento innato para memorizar discursos. El secretario se los leía varias veces, él los memorizaba y luego se colocaba frente a su audiencia fingiendo leer lo que en realidad estaba recitando de memoria. Nadie notaba la treta. La alta sociedad de Barcelona lo veía como un empresario de éxito. Sus piquiponadas parecen sacadas de un sketch de comedia. En una ocasión, cuando le propusieron comprar góndolas para el parque de la Ciutadella, sugirió entusiasmado: comprar no una, sino 2, un macho y una hembra. ¡Que críen, que críen! Su dominio del lenguaje también dejó joyas como cuando, al posar con una espada, dijo sentirse como un radiador romano. Tampoco podemos olvidar cuando, comentando sobre si era más tirano Miguel Primo de Rivera o Mussolini, remontándose a la historia antigua, aseguró que el peor de todos los tiranos no fue ni Nerón ni Calígula, sino Tirano de Bergerac. Las carcajadas debían haberse escuchado en toda Barcelona. Sobre la emigración tenía una opinión muy clara. Lo necesario sería que cada uno viviera en su propia tierra. Los franceses en Francia, los ingleses en Inglaterra, los murcianos en Murcia y los belgas en Belgrado. En otra ocasión soltó:
Este calor es impropio para estos días. Parece que hayamos entrado en plena Calígula. En un acto público, al oír la marsellesa, exclamó: «Se me erizan los pelos del corazón». Este hombre no tenía rival en malentendidos históricos ni lingüísticos. Fiel a su estilo laico y siempre con frases que rozaban lo absurdo, tras un entierro civil dijo: «Yo y otro regidor estuvimos allí de cuerpo presente», y predijo: «Llegará un día que los entierros serán sin curas y sin difuntos». Las confusiones de Pic y Pon eran constantes, pero lejos de avergonzarse, las lanzaba con un aplomo digno de un erudito. Como cuando declaró en un restaurante de la Rambla Cataluña que había luz genital en lugar de cenital. Le encantaba la buena mesa, sobre todo los huevos de centurión. En una tertulia hizo una profunda reflexión sobre el amor libre. Dijo: «Soy partidario del homosexualismo, es decir, que hombres y mujeres puedan amarse y dejarse cuando les parezca bien. O no he sido hombre de ir con mujeres, solo con mi esposa y con mis hijas». Estando en petit comité con un grupo de señoras de la alta sociedad, les dijo: «Les presento a mi sobrino, es sifilítico». «Filatélico, tío, filatélico». Otras perlas. «Eso me lo enseñó a pies puntillas». «Me gustan los toreros que están en el candelabro». «Nadar en la ambulancia». «Ponerse hecho un obelisco». «Quedarse en agua de borrascas». «Ha quedado como los chorros del loro». Uno se pregunta si sufría afasia. Joan no era inteligente, pero sí listo. Sabía que sus meteduras de pata le creaban simpatías y popularidad. «El otro día dije una de órgano». La política de Pic y Pon, como su vida, no estuvo exenta de escándalos. El más sonado fue el de la ruleta extraperlo. Una máquina que, con solo apretar un botón, hacía que la bola cayera donde el casino quería. Daniel Strauss, un empresario holandés, intentó introducir la ruleta en grandes hoteles de Barcelona con la complicidad de políticos del Partido Radical. Tras varios intentos fallidos de instalar el juego, Strauss tiró de la manta y denunció a los implicados. El escándalo llegó al Parlamento, provocando una crisis de gobierno y el declive del Partido Radical. Esto contribuyó a la victoria del Frente Popular en 1936 y en parte aceleró los eventos que llevaron a la Guerra Civil. El fraude arrastró la carrera de Pic y Pon y de Alejandro Lerroux. Joan tuvo que dimitir de todos sus cargos en 1935. En plena Guerra Civil se exilió a París, donde murió de pena en 1937. Está enterrado en el cementerio de Montjuïc. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Pic y Poc. Sus piquiponadas parecen sacadas de un sketch de comedia. En una ocasión, cuando le propusieron comprar góndolas para el Parque de la Ciudadela, sugirió entusiasmadamente, es rarísima esa palabra. Eso sí, estoy entusiasmado. ¿Estás grabando? Un periódico. Pero estamos grabando. Estoy en un entierro. La política de Pic y Pon, como su vida, no estuvo exenta de escándalo. El más sonado fue la política de Pic y Poc. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno del nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.